Hola mis amados, qué gusto estar de nuevo juntos a través de estos medios de comunicación y poder pasar un tiempo en la palabra, pasar un tiempo en oración. Si me permiten, vamos a orar a todos juntos. Acompáñame ahí en tu hogar, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre precioso, te damos gracias porque sabemos que tú nos oyes. Sabemos que el mundo entero está atravesando por una situación difícil. Señor, te pedimos que tú des sabiduría, dirección a nuestras autoridades. Padre amado, que se hagan las cosas necesarias a tiempo. Señor, elevamos nuestra oración por aquellos países que están en un gran problema. Señor, que tú des sabiduría a las autoridades, a fortaleza a tantas personas que están sufriendo. Señor, y te pedimos que tu propósito, Padre amado, cada uno de nosotros podamos comprenderlo, vivirlo, actuar en ese propósito, desarrollarlo. Señor, para todas esas personas que están sufriendo, atravesando gravemente, Padre precioso, te pedimos, Señor, que tu plan se cumpla, Señor, que tu pueblo se active en todo lugar, Padre precioso. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, nos ayudas, nos has enseñado a ser prudentes y cuidadosos. Gracias, Padre precioso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Hemos estado hablando que desde un principio, cómo el Señor Jesús estaba con sus discípulos en medio de una tormenta. Y en medio de esa tormenta los discípulos lo despiertan y el Señor Jesucristo lo reprende por su falta de fe, y luego reprende también al viento y al mar, y estos se calman. Aquí nosotros estamos también en estos tiempos pasando por tormentas, pasando por situaciones difíciles, y yo solamente quiero centrarme en una verdad que está en Romanos 8:28, que ya nosotros sabemos esta porción de la palabra, y dice, y sabemos, está hablando de cómo nuestro entendimiento, de cómo nuestro conocimiento de la palabra de Dios, del plan de Dios, es algo que nosotros ya sabemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Me voy a centrar en este pasaje. La palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Les ayudan a bien. Hay un bien, hay una bendición, y yo lo voy a llamar así. Hay un plan de Dios a nivel mundial. Hay un plan de Dios en todas las áreas de la vida del ser humano para estos tiempos. Pero hay un plan de Dios también para tu vida.
Hay un propósito para este tiempo. Este tiempo es un tiempo que todos lo vemos como algo temporal, pero aprovechando este tiempo, para nosotros los que amamos a Dios, ¿cuál será el propósito por el cual nosotros debemos de enfocarnos a que se cumpla ese propósito de Dios como gente entendida? ¿Qué vamos a sacar de lección de este tiempo que estamos pasando? ¿Cuál va a ser nuestra enseñanza? ¿Qué hábito tenemos que desarrollar? Porque Dios tiene un plan para ti. Y si están como familia, Dios tiene un plan para ustedes como familia. Son tiempos de tomar decisiones. Son tiempos de tomar decisiones. Aquí dice la palabra, esto es a los que conforme a su propósito. Dios tiene un propósito para nosotros como pueblo de Dios. O diré que Dios tiene varios propósitos. Quizás uno de esos propósitos es desafiarnos a ayunar. Quizás otro propósito es orar, humanizarnos más, estar ahí más unidos con otras personas que están sufriendo. Quizás el propósito de Dios es enseñarnos a juntarnos como familia, para como familia hacer una oración, leer la palabra, ponernos de rodillas, cantar juntos una alabanza. Hay tantos propósitos que Dios puede tener, pero la pregunta obligada es, ¿cuál será ese propósito para ti? ¿Cuál será ese propósito para mí? Propósitos espirituales, a lo mejor también propósitos familiares, tomarnos de la mano para orar a la hora de los alimentos, juntos limpiar la casa, arreglar una parte de la casa que la teníamos un poco olvidada, cuidar nuestras finanzas, que algunos que son hijos, checar cómo están las finanzas de sus padres para ayudarles. Y este propósito va a ser un propósito que Dios está despertando en nuestras vidas, para que queden ahí como un hábito en nosotros. Esto no puede ser lo que estamos viviendo solo para encerrarnos en nuestras casas y decir, vamos a esperar hasta que esto pase para continuar con nuestra vida normal. A lo mejor necesitamos nosotros ver cuál es el propósito de Dios para nuestra vida en este tiempo. Vi un video donde una persona decía que esto era un castigo de Dios por la situación del mundo, por cómo estábamos viviendo, cómo Dios castigó en tiempos pasados, cómo Dios mandó un diluvio. Y esta persona estaba hablando acerca de que esto es un tiempo del juicio de Dios. Yo me atrevería a decir que esto es una opinión muy personal de esa persona, pero yo no estaría tan convencido de eso, porque hay muchos hijos de Dios y hay muchos siervos de Dios íntegros que han muerto. Entonces, si esto es un juicio de Dios, ¿verdad? Yo sé que la palabra de Dios dice que es necesario que el juicio empiece primero por la casa de Dios, pero conozco a siervos íntegros y la verdad se me hace muy aventurado
echar sobre Dios la responsabilidad de lo que estamos viviendo. Yo creo que también este es un tiempo para revisar nuestra vida. ¿En qué áreas estamos fallando de ser responsables? Todo tiene un propósito. Entonces, ¿cuál será el propósito tuyo y mío? ¿Cuál será el propósito de Dios para ti, para mí? ¿Qué es algún hábito que necesito yo establecer, definir en mi vida, en mi familia, en mi trato con los demás, en mi tiempo con Dios, en mis finanzas? Hay tantas áreas en las que podemos revisar cómo estamos, qué cambios hay que hacer, cuál será el propósito, el plan de Dios para que estemos encerrados en casa. Porque Dios tiene un plan. Y esto es el tema de esta noche. Dios tiene un plan. Siempre ha tenido un plan. Lo tuvo, nosotros podemos ver cómo Dios tenía un plan. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos un José, hijo de Jacob, cómo Dios le dio sueños, pero tuvieron que pasar circunstancias que no estaban en los planes de José, pero fue llevado como un esclavo vendido por sus propios hermanos, algo muy triste. Pero en nuestra vida pasan cosas muy tristes, pero la palabra de Dios dice que todo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Va a Egipto como esclavo, está en la cárcel y de ahí de la cárcel sale para encontrarse con el emperador egipcio para decirle los sueños. Y el emperador había tenido 2 sueños, de las vacas gordas y de las vacas flacas que se comían a las gordas, las espigas flacas que se comían a las gordas. Y cuando este hombre le cuenta los sueños a José, José le dijo: tú has tenido 2 veces ese sueño que significan la misma cosa, lo cual es seguro de parte de Dios. ¿Por qué se lo dijo? Porque él, cuando era un adolescente, tuvo esos 2 sueños de las espigas que se inclinaban y de las estrellas, el sol y la luna que se inclinaban, y él podía decir, fíjense cómo él tenía fe en todo lo que él había vivido, y después se los dice a sus hermanos cuando los confronta, pero al emperador le dice, has tenido 2 veces el mismo sueño, lo cual indica que es algo que ciertamente Dios va a hacer, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y cuando en los años de escasez vienen sus hermanos, cuando ya al fin él se revela a sus hermanos, les dice, no riñáis. Sus hermanos estaban lamentándose, diciéndose, es que esto nos pasa porque en la angustia de nuestro hermano nos portamos mal y todo esto hicimos. Y José les dice, no, esto era el plan de Dios para que yo pudiera alimentarles a ustedes. Dios tiene un plan. Dios siempre a los que amamos su nombre, Dios tiene un plan. Lo podemos ver con la muerte de Lázaro, cómo él no fue inmediatamente, y María y Marta esperaban que Jesucristo fuera, pero no sé, que se subieron a un carro de caballos o no sé, pero que se fuera inmediatamente. Sin embargo, el Señor se queda unos días ahí, porque Él tenía un plan. Él tenía un plan para Lázaro, Él tenía un plan para que la gente viera su amor, llorar, o sea, todo nosotros podemos ver en la Biblia cómo hay un plan. Cuando él se queda sentado junto al pozo de Jacob, había un plan para que llegara ahí esa mujer
cuya vida necesitaba dirección, cuya vida necesitaba restauración, y Dios Jesucristo se queda ahí porque Él tenía un plan para la vida de aquella mujer. Igual con Noemí, cuando sale de Belén y se va a la tierra de Moab y allá se muere su esposo, sus 2 hijos, no es que Dios tuviera la culpa, pero es que Dios, cómo acomoda las cosas para que una mujer llamada Ruth, ella pueda encontrarse con uno de los príncipes de Judá, con Boaz, y cómo esa mujer entra dentro de las 5 mujeres que se mencionan en Mateo 1 de la genealogía de Jesús. Se mencionan 5 mujeres. Entonces, ¿cómo Dios tiene un plan para las cosas? Y lo tuvo para Job cuando pasaron todas aquellas desgracias. Él tenía un plan de restauración para él. Como el Señor tenía un plan cuando va David y está aquel gigante ahí, ¿verdad? Entonces Dios tenía un plan. Y podemos ver en la Biblia cómo Dios, a los que le amamos, Dios tiene un plan. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Hay un plan de Dios para nosotros. Y la pregunta es, ¿cuál será ese plan? ¿Cuál será ese propósito de Dios para nosotros? ¿Cuál será ese propósito por el cual estamos encerrados en casa? ¿Qué será el hábito? ¿Qué será esa responsabilidad? ¿Qué será lo que Dios quiere enseñarnos al estar como familia en casa? ¿Cuál será el propósito? ¿Cuál será el plan de Dios para nosotros empezar a adquirir un hábito? O hablar a nuestros hijos, o hablarle a nuestros padres. Yo no sé, pero si de algo estoy seguro, es que Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Les digo, se me hace muy apresurado a decir que este es un juicio de Dios. A mí se me hace algo no correcto, porque puede ser algo que los hombres han provocado con sus hábitos. Puede ser algún químico, puede ser que se salió de control, pero decir que es juicio de Dios, a mí se me hace honradamente muy apresurado. Yo lo que sí puedo asegurar es que Dios tiene un propósito para mi vida, para tu vida. Dios tiene un propósito. El domingo decíamos que Dios dejó los gigantes para probar a Israel. ¿Cómo iban a reaccionar? Cuando viene una situación difícil como esta, que nos aprieta, nos oprime, es como cuando uno agarra una naranja y la exprime. A ver qué es lo que trae dentro, a ver de qué clase de naranja es, si es una naranja dulce, si es una naranja amarga, si es qué clase de naranja es, si ya está madura o si está verde al momento de partirla, de exprimirla. Entonces nosotros estamos así como estamos en una situación como estaba Moisés, los egipcios, el Mar Rojo, ok, y Moisés dijo, quédense quietos porque Dios va a hacer algo. Y el Señor le dice a Moisés,
¿Por qué le dices a la congregación que se quede quieto? No, párate, agarra la vara, golpea el mar se va a abrir y van a pasar en seco y vas a verlo, la salvación que yo voy a hacer. Dios tenía un propósito para llevarlos hasta ahí. Dios tiene un plan para nosotros, estar en casa. Y el plan no es estar ahí esperando a que esto pase. El plan de Dios es sobrenatural, es maravilloso para ti. El plan de Dios es que Él quiere sacar de ti, Él quiere llevarte a unos nuevos niveles de vida espiritual, de vida familiar. El Señor quiere llevarnos a otros niveles. Él tiene un propósito para tu vida. En todo lo que tú y yo hemos atravesado, Dios después nos muestra el propósito. Nos hace sensibles. Nos ha enseñado a través de quebrantos a ser sensibles a la pérdida de seres queridos, como perdí a mis seres queridos. Me hace el Señor sensible para eso, como los problemas de cáncer y todo lo que cada uno de nosotros vivimos tiene un propósito. Y el propósito de Dios es una enseñanza para que nosotros tomemos responsabilidades, para que nosotros nos demos cuenta del propósito, del sueño de Dios para nosotros, del plan de Dios para nosotros. Oremos a Dios y pidámosle a Dios entendimiento, sabiduría. Por eso dice aquí ese pasaje, y sabemos, viene de saber, viene de sabiduría. Sabiduría también significa sabor. Cuando tú entiendes que no estás ahí para esperar a que esto pase, sino que en la sabiduría de Dios, tú entiendes el propósito de Dios para tu vida, entonces ese tiempo va a tener un nuevo sabor. Va a tener un nuevo sabor. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito para este tiempo. Y la pregunta es, ¿cuál será el propósito por el cual nos tocó vivir este tiempo? ¿Qué vamos a establecer como algo que quede ya en nuestras familias, como un hábito, como una disciplina? Aquí nosotros vemos personas muy determinadas. José muy determinado a perdonar, muy determinado a trabajar, a servir. Veo en Ruth una mujer muy determinada a no separarse de Noemí. Entonces, busquemos, mis amados, el propósito o los propósitos de Dios para este tiempo. Y oremos a Dios para esto que Dios nos está enseñando, para esto que vamos a aprender, para esto que vamos a saber de Dios, esto que vamos a saber, agarrar de sabiduría de Dios para este tiempo. Señor, oremos a Dios. Oremos a Dios, mis amados. Padre precioso, tu palabra nos habla de sabiduría. Tu palabra nos dice, Señor, que a los que amamos, a los que te amamos a ti, todas las cosas
nos ayudan para bien, no es para mal. Tú sabes los pensamientos que tienes para nosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que deseamos. Señor, hoy nuestra oración es: queremos ser hijos tuyos, entendidos de los tiempos como los hijos de Isaacar. Queremos, Padre precioso, ser entendidos de tus propósitos, de las cosas que tenemos que establecer en nuestra vida. Quizás estábamos, Padre precioso, en nuestros hogares solo comiendo y bebiendo como en los días de Noé, solo en nuestras casas. No estábamos tomando el tiempo, y quizás algunos necesitan tomar esta decisión. Padre, yo te pido que nos des la sabiduría, la revelación, Señor, de tu plan, del propósito para cada uno de nosotros, para este tiempo que estamos pasando, para que podamos, Señor, una vez que lo vayamos buscando, lo vamos a encontrar y vamos a darle sabor a este propósito por el cual tú, Señor, estás permitiendo que atravesemos por este tiempo. Pero no es solo para estar ahí esperando como Moisés le dijo al pueblo que estuviera quieto, quietecito ahí. No, tú no eres un Dios que quieres que estemos quietos. Tú eres un Dios que dice que nos esforcemos, que seamos valientes, que no estemos llenos de temor, que no desmayemos, porque tú estás con nosotros. Señor, poco a poco vamos a ir descubriendo estos propósitos tuyos. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Nos guíe. Queremos oír tu voz, sentir en nuestra vida los propósitos y ser bien esforzados y ser bien disciplinados para oírte, Señor, porque en estos tiempos tú estás también probando nuestras vidas y queremos salir aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, como siervos tuyos, que somos siervos útiles en este tiempo, Padre. Yo quiero ser un siervo útil, que seamos siervos útiles, que aprovechemos bien el tiempo, bien aprovechado, Padre. Algunos serán llamados a la oración, a la intercesión. Otros serán llamados a la unidad familiar, al compartir con sus hijos. Qué sé yo, tantos propósitos, Padre, que tú tienes para cada uno de nosotros. Una cosa es segura, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Que tú tienes un plan para nuestro país. Un plan, Señor. Un plan. La misma persecución de Hechos 8, cuando Saulo empezó a perseguir a la iglesia,
tú tenías un plan de que tu palabra, de que tus discípulos fueran por todo el mundo, que tu evangelio, Señor, tú tienes un plan para nosotros. Revélanoslo y nosotros cuidaremos de ser obedientes. Gracias, Señor. Gracias porque todas las cosas ayudan para nuestro bien. Todas las difíciles, las aflicciones producen, todo tiene un propósito, todo. Pasaría mucho tiempo hablando de tantos en tu palabra, Señor, que tú tenías un propósito para ellos y para los tiempos y para tu pueblo, para que se arrepintieran, para que volvieran sus ojos a ti. Siempre has tenido un propósito, un plan para todas las cosas, para el mundo y en especial para tu pueblo. Señor, hoy te pedimos que venga sobre todo el mundo, Señor, ese voltear su rostro hacia ti. No para reclamarte, Señor, sino para aclamarte a ti. Para aclamarte a ti. Señor, en tus manos ponemos a nuestros queridos. Y Padre, te pedimos, como dice tu palabra, Señor, en el Salmo que habla de que ninguno de sus huesos será quebrantado. Así te pedimos, Señor, por nuestra familia, nuestros huesos, nuestra carne. Señor, que tú los libres, les guardes. Y Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que nos habla, que nos enseña. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Gracias, Señor, porque tienes un plan y un propósito, eso es seguro para nosotros. Ponerle un nuevo sabor a nuestra vida, un nuevo propósito a nuestra vida. Gracias, Señor. Da sabiduría, Padre amado, a las autoridades, a los servicios médicos. Llénalos de tu sabiduría, Padre, para que cada uno de nosotros, nuestras autoridades, Señor, que están trabajando para guardarnos, también te pedimos por ellos y te damos gracias. Te damos gracias por todo. Te damos gracias, Señor. En este tiempo difícil también, Señor, oh Padre Santo, gracias, porque este tiempo nos está humanizando más. Nos está humanizando más para que podamos tomar tiempo por ellos. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestros corazones, en nuestros espíritus. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El domingo vamos a continuar con este tema de Dios tiene un plan y un propósito. Y vamos a hablar de un propósito que Dios tiene para tu vida. Y con eso va a ser algo muy hermoso, muy importante. Así es de que nos vemos el domingo. Te mando un abrazo con mucho cariño. Espero el día cuando nos podamos ver las caras. Espero ese día. Pero mientras tanto, espero descubrir el propósito de Dios que Él tiene para mí, para los míos. Espero eso. Bendiciones. Les amo.